Hola, bienvenidos a todos. Este video que les traigo es un contenido muy especial sobre profecías bíblicas, un tema que nos permite entender lo que está ocurriendo en este momento en lo natural y físico. Es fascinante y al mismo tiempo aterrador ver cómo estos eventos tienen una connotación espiritual con una semejanza sorprendente. Este video contiene un mensaje profético acerca del misterio de América, un tema que nos invita a reflexionar profundamente sobre el tiempo en el que estamos viviendo y las decisiones que debemos tomar. Las interpretaciones de esta profecía son realmente impactantes, ya que de manera casi mágica muestran un paralelismo del tiempo antiguo bíblico con los tiempos y eventos actuales de la política. Vale la pena meditar en este asunto. He preparado este contenido especialmente para la comunidad hispana, con un enfoque particular en los Estados Unidos, pero también para todos los hispanos alrededor del mundo. Este tema será de gran importancia para todos, tanto para los que simpatizan como para los que no simpatizan con Donald Trump. El video ha sido traducido al español con una calidad y fidelidad excepcionales, pensado para aquellos que buscan comprender mejor este mensaje en nuestro lenguaje. En la descripción les dejo el video del enlace para que tengan acceso a los materiales también que distribuye Jonathan Cahn, quien es el experto en esta teología. Sin embargo, es importante advertir sobre la precaución necesaria al interpretar profecías bíblicas. La Biblia nos anima a ser prudentes y, según 1 Juan 4:1, a probar los espíritus. Te pido por favor, si este contenido te gusta y te parece valioso, apóyame dándole un me gusta y suscribiéndote al canal y compartiendo este mensaje para que llegue a muchas más personas. Las traducciones tienen un costo, pero si a ustedes les gusta el contenido, yo puedo seguir haciéndolo para ustedes y seguiré compartiendo. Gracias a todos por su apoyo y sin más, les dejo con el video. Que Dios les bendiga. Una plantilla antigua de casi 3000 años podría revelarnos algo increíblemente exacto. Así que ¿dónde estamos ahora y dónde vamos podría revelarnos el misterio de los involucrados en esta próxima elección? Este es Jonathan Cahn. Lo que estoy a punto de abrir en este mensaje va a revelar el misterio detrás de los líderes de nuestro tiempo, pasado, presente y posiblemente futuro, el misterio de Donald Trump. Y mientras estamos en ello, el misterio de Barack Obama, de Hillary Clinton, de Bill Clinton, aquellos que acaban de hablar en la Convención Democrática para exaltar y enviar a Kamala Harris y más. Tendremos una revelación increíblemente precisa para abrir. Primero envíe este video a cualquiera y a todos en tu vida que necesite verlo y golpear como segundo para asegurarte de que obtienes y no pierdas el mensaje profético que voy a poner en este canal. Presione suscribirse ahora y actualizar. El día está casi aquí. La profecía del dragón saldrá en una semana o menos desde que esta publicación salga el 3 de septiembre. Va a ser explosivo. Abrirá misterios que pueden revelar exactamente lo que va a ocurrir, eventos exactos y el momento exacto de cuándo ocurrirán. ¿Cómo conseguirlo? Puedes pedir copias en línea. Ora para que Dios lo use poderosamente. Para obtener regalos gratis y ver todos mis mensajes y enseñanzas, visita hopeoftheworld.org y mantente sintonizado. Un secreto que nunca revelé sobre Donald Trump. Ha sido la figura dominante en la política estadounidense. Las opiniones son divididas, pero no puedes ignorarlo. Estamos en la víspera de una elección crucial que definirá el futuro de América. ¿Tenemos una pista bíblica? Dios habla a su palabra. ¿Hay una plantilla en la Biblia que nos da revelación en este momento? Israel antiguo conoció a Dios, pero luego cayó en la apostasía. Se apartó de las vías de Dios, expulsó sus leyes, adoró otros dioses, abrazó la inmoralidad y sacrificó a sus hijos. Persiguió a los fieles. Ahora es América la nación que ha conocido a Dios, pero se ha alejado de él, ha derrotado sus caminos, lo ha expulsado de sus plazas públicas, ha volvido a otros dioses y ídolos sin mencionar lo que son, ha abrazado la inmoralidad sexual, ha ofrecido a sus hijos como sacrificios en el aborto y ahora es en vísperas de perseguir a aquellos que defienden los caminos de Dios. Increíblemente, los líderes y eventos de la caída de Israel de Dios coinciden con los de nuestra nación, con paralelos asombrosos. Nos dan revelación. Los líderes siguen un patrón antiguo. Escribí primero sobre esto en Paradigma, pero luego el misterio continuó revelándose y se hizo realidad. En la antigua plantilla bíblica, un rey asciende al poder en el reino del norte e inicia una guerra cultural. El nombre del rey era Acab o Ahab. Era un hombre dividido, comprometido. Conocía a Dios, pero se oponía a sus caminos, defendiendo el culto del Baal con sacrificio infantil e inmoralidad sexual. También en América comenzó una guerra cultural. El término fue acuñado en el mismo momento en que un hombre subió al poder. Su nombre era Bill Clinton. Estaba en el centro de la guerra cultural. Detrás de Clinton está el modelo de Ahab. Ahab, un hombre dividido, conocido por Dios, pero desaparecido luchando contra su camino. Clinton también era un hombre dividido, que conocía a Dios, pero había caído. ¿Estaba luchando contra los caminos de Dios? Ahab apoyó el culto de la fianza con sacrificio infantil e inmoralidad. Bill Clinton sería el primer presidente en defender el asesinato de niños en el aborto. ¿Cuánto tiempo estuvo Bill Clinton en el escenario nacional? ¿Cuándo comenzó su ascenso al poder?
Su tiempo en el escenario nacional comenzó cuando se convirtió en gobernador de Arkansas a principios de 1979 y terminó con el final de su presidencia a principios de 2001. El primer rey es 22 años y el hijo de Omri es el rey de Israel en Samaria 22 años. Gobernó durante 1629 años. Los años de Bill Clinton siguen los años del rey Ahab y fueron determinados por su antiguo prototipo. Pero Ahab no estaba solo. Reinó en una coregencia con su esposa, una mujer que buscaba el poder para sí misma. Su esposa se llamaba Isabel. ¿La conocemos como Jezebel? Ella creció con valores cosmopolitas, hija del sacerdote de la diosa Astarte. Adoraba el poder femenino. Así que Hillary Clinton asumió valores cosmopolitos liberales, adoró el poder femenino. La antigua reina Jezebel vio los valores tradicionales como obstáculos para eliminar y la fe bíblica como algo contra el que se combatió. Por ello luchó contra esos valores e impulsó a su esposo a actuar en consecuencia. Detrás de Hillary Clinton está el paradigma de Isabel o Jezebel. Así también vería los valores tradicionales como barreras a eliminar y la fe bíblica como algo a combatir. La citaron diciendo que las creencias religiosas profundamente arraigadas deben adaptarse. Ella también lucharía contra los valores tradicionales. Incitaría a su marido a hacer lo mismo. Así como Jezebel defendía el culto de las campanas con sacrificio infantil en Israel, Hillary Clinton defendía el aborto en América, siendo nombrada campeona del siglo por la paternidad planificada. Los días del rey y la reina también estuvieron llenos de escándalos. Se dice que Ahab tomó la viña de Naboth, pero Naboth no abandonaba su viñedo, así que Jezebel ideó un plan y tuvo a Naboth falsamente acusado y asesinado. Así que Jezebel y yo estuvimos involucrados en un escándalo de bienes raíces. Involucró la muerte de un hombre que era el custodio de los bienes inmuebles que obtuvieron, Naboth. La viña es un jardín de frutas. El nombre de Naboth significa fruta. Coincidía con la tierra que buscaban. Los años de Clinton también estuvieron llenos de escándalos, incluyendo uno famoso de bienes raíces llamado Agua Blanca. Involucró la muerte de un hombre que supervisó el bienes raíces. Su nombre era Vince Foster. Como Naboth significa frutos que coinciden con la tierra que supervisó la viña. Agua Blanca, el nombre de la tierra involucrada en el escándalo, era tierra forestal, que es la crianza. Vince Foster significa guardián del bosque. El nombre del hombre coincide con la tierra que supervisó, pero el mayor escándalo de los años de Clinton fue el de Lewinsky que condujo al impeachment. La caída del rey Achab estaba vinculada a la tribu de Levi. Rompería la ley levítica y moriría en la ciudad de los levitas. La caída de Ahab estaba vinculada a la tribu de Levi. De la tribu de Levi lleva el nombre Levin. De Levin viene Lewin. De Lewin viene Lewinsky. Lewinsky significa de la tribu de Levi. Así que la caída del Ahab estadounidense también estaría vinculada a la tribu de Levi. ¿Cuándo se reveló el escándalo de Ahab? En el 19 año de su época nacional. Clinton entró en la escena nacional en 1979. El 19 año de su tiempo nacional era en 1998. ¿Cuándo se destapó el escándalo? En 1998, el año 19. Clinton entró en la etapa nacional en enero de 1979, que trae el 19 de enero de 1998. ¿Cuándo estalló el escándalo? Estalló en enero de 1998. Bill Clinton juró como gobernador el 20 de enero de 1979. ¿Cuándo rompió el escándalo? El 20 de enero de 1998, el año 19, hasta el día exacto después de que el profeta Elijah expuso el escándalo de Ahab, le quedaron 3 años. 3 años después de la ruptura del escándalo, su reinado terminó. El escándalo de Clinton se rompió el 20 de enero de 1998. 3 años después del día en que se expuso el escándalo de Bill Clinton. Nos lleva al 20 de enero de 2001. Los años de Clinton terminaron el 20 de enero de 2001 y hay aún más en la historia de Ahab. El rey hace una muestra de arrepentimiento, confesando su pecado antes de regresar a sus viejas formas. 3 años después de su mea culpa, una calamidad le sucede a la nación. Clinton hizo una demostración de arrepentimiento en un desayuno de oración en la Casa Blanca, donde confesó y admitió haber pecado. 3 años después, desde ese día nos lleva al 11 de septiembre de 2001, el día de la calamidad para la nación. Nos lleva a la mañana de ese día. El evento de la Casa Blanca comenzó alrededor de las 8:30 y duró hasta las 10:39. 11 comienza en ese mismo periodo de tiempo y termina segundos antes de las 10:30. En la plantilla bíblica, la lluvia del rey Achab llega a su fin, pero la gente no se da cuenta de que la reina Jezebel continuó. Ella permaneció en la escena política, viviendo en los salones del poder en la capital. Así que la presidencia de Clinton llegó a su fin, pero la primera dama, Hillary Clinton, continuaría en el escenario político. Como Jezebel vive en el salón del poder de la capital, Hillary Clinton también vive en el salón del poder de la capital. Washington como senador, entonces la secretaria de Estado Hillary Clinton tratará de convertirse en el gobernante de la tierra. En la plantilla actual, la lluvia va a un hombre más joven llamado Jorah. Ahora entra en el misterio. En la repetición moderna su nombre es Barack Obama. Seguirá el paradigma de Jorah en sus maneras, en sus políticas, en las políticas. Vea que Jorah sigue las formas y políticas de Achab Jezebel. Así que Obama seguiría en la agenda empezada por los Clintons.
El reinado de Jordan y el gobierno de Obama serían conocidos por su hostilidad hacia Dios, los valores bíblicos y los conservadores religiosos. Presidió una época en la que la nación se apartó de los valores bíblicos, obligando a los creyentes a pagar por el aborto y abogando contra la definición bíblica del matrimonio. Iluminó la Casa Blanca con un arco iris. Comenzó la wilsificación del ejército y justicia, siendo hostil a los valores bíblicos e Israel. En sus últimos días, aprobó una resolución que condenaba a Israel y declaró ilegal su residencia en Jerusalén. Durante el reinado de Joram, la reina Jezebel vivió en el Palacio Real. En los días de Obama, Hillary Clinton vivía en la Casa Blanca. Obama de repente entró en el escenario nacional con su ascenso al cargo presidencial y apareció en la Conferencia Democrática de 2004. Comenzó a abandonar el escenario público en la Convención Democrática de 2016. ¿Son 12 años? Juramentó como senador en enero de 2005 y renunció en enero de 2017. Nuevamente 12 años. Ahora está escrito. Por supuesto, el hijo de Achab reinó durante 12 años. Segundo Rey 3:1. Estuvo en el escenario nacional durante 12 años. El antiguo Israel llegó a un cruce de caminos. Si la casa de Achab continúa en su dominio, sellará la apostasía de la nación. Toda libertad religiosa será eliminada. La palabra de Dios se eliminará. El pueblo de Dios será perseguido. Así que para América estaba en una encrucijada cultural y política. En el viejo paradigma viene una sorpresa. Un hombre cuyo nombre es Jehu, o lo conocemos como Jehu, contendrá el misterio de Donald Trump. Detrás del fenómeno de Donald Trump hay un misterio que remonta a Jehu. Él aparece en el paradigma del libro que escribí, El Paradigma. En el versículo del primer rey, 1916, Dios habló con Elijah y dijo, en el hijo de Nimshi Jehu, que usarás como rey de Israel. El profeta llamó a un joven y le dijo, toma una caja de aceite y ve a Ramoth Galad. Encuentra a Jehu y llévalo a una habitación privada. Unge su cabeza y dile, así dice el Señor, te he ungido como rey sobre Israel. Luego abre la puerta y huye. Cuando llegó, los capitanes de los ejércitos estaban sentados. Dijo, tengo una misión para ti, capitán. James respondió, ¿para cuál de nosotros, capitán? Ahora Jehu está ungido para liderar y es profetizado. No conozco a muchas figuras presidenciales que antes de su mandato fueron tan ungidas, oradas y profetizadas. En los años 70, a Reagan le profetizaron que sería presidente de los EUU. Trump fue orado y profetizado más que cualquier otro. ¿Quién era Jehu? El texto describe cómo Jehu estaba sentado como un zar, Jael. Zar es príncipe o líder. Jael son las primeras fuerzas, como una banda de soldados. También puede significar fuerza de riqueza. Trump es un líder, un zar de recursos y riqueza. También habla de Jehu como soldado, un comandante, general. Jehu no era miembro de la realeza ni político, era un luchador. Jehu era un luchador. Donald Trump no era un político, era un luchador. Pelea con todos. Jehu no era un caballero, sino un hombre salvaje, a veces impredecible e incontrolable. Trump, al igual que Jehu, siempre era impredecible. Nunca sabías qué haría o diría. Jehu se haría notar a nivel nacional y sacudiría el status quo. Donald Trump aparecerá de repente para agitar el Estado. Jehu empezó la carrera por el trono de Israel. Trump inició la carrera a la Casa Blanca. Ahora, no sabemos que Jehu era un hombre de Dios o incluso que conocía a Dios, pero sabemos que era un vaso de Dios, un instrumento de Dios. Con Donald Trump no sabemos dónde está su corazón con Dios, pero fue usado como un vaso de Dios. La plantilla bíblica revela que Jehu no siguió a Dios hasta ese punto. Estaba del lado equivocado de la guerra cultural. Estaba del lado de Achab y Jezebel, comandando bajo ellos y apoyando a Baal, lo que implicaba estar a favor del sacrificio infantil. Así que Trump no había vivido piadosamente y estaba en el bando equivocado de la guerra cultural, al lado de los Clintons, apoyando el aborto. Pero Jehu cambió y ahora luchaba contra Baal. Donald Trump cambió. Él usó ahora contra lo que es contra los caminos de Dios, las fuerzas de la apostasía, el aborto, el asesinato de niños. Está escrito en 2 Rey 97. Golpearás la casa de tu maestro Achab, pero vengaré la sangre de mis siervos, los profetas, por mano de Jezebel. Jehu fue ungido para poner fin a la casa corrupta de Achab y Jezebel. Trump estaba allí para poner fin a la casa de Clinton. Eso es lo que haría cuando derrotara a Hillary Clinton. Básicamente fue el final de la dinastía Clinton. Jehu sube su carro y se dirige a la ciudad real. En el camino, los guardianes lo ven y dicen que la conducción de las organizaciones benéficas, como la de Jay, se hace con furia o en hebreo, locura. Donald Trump conduciría con furia. El hebreo para describir a Jay que conduce es azúcar, en el que obtienes el azúcar, lo que literalmente significa loco, o él conduce como un loco. Trump parece liderar su campaña como un loco, pero ganó el año del guerrero. Jay, que está ascendiendo, es el 12 de año en que el rey Joram está en el escenario nacional. El 12 de qué año de Obama, el Joram moderno en el escenario nacional fue 2016. Entonces la antigua plantilla, el paradigma señala el ascenso del guerrero Trump en 2016. Jay comenzará su ascenso al final del reinado de 12 años de Joram.
Trump empezará su ascenso al final de la presidencia de Obama y al final de sus años en el escenario nacional. Jay no puede llegar al poder sin enfrentarse contra la ex primera dama de Israel. Trump no puede venir a la Casa Blanca sin enfrentarse contra la ex primera dama de América. Y dice en el segundo Rey 9:30, cuando Jehu vino a Jezreel, Jezebel escuchó esto. Ella pintó su cara, ella se maquilló la cabeza y miró por la ventana. Y cuando Jehu entró en la puerta dijo, ¿Zimri ha venido en paz? ¿Quién mató a su amo? ¿La ex primera dama? Jezabel le habla sarcásticamente llamando a Jehu Zimri. Ella lo mira con desprecio, lo encuentra deplorable. No es como Ahab o Jordan, es ira, orgullo y venganza. Bueno, la gente dijo que de Hillary Clinton. Trump y la ex primera dama se enfrentaron como Jezabel y Jehu. Jezabel estaba ligada a la adoración infantil y Jehu se oponía. En el debate final entre los dos fue un marcado contraste. Clinton apoyaba el aborto, incluso el tardío, y Trump se oponía fuertemente. Parecía que Clinton iba a derrotar a Trump, pero la predicción dice que quien camina con los zapatos de Jay prevalecerá. Segundo, el rey 933 dijo que la arrojara. Así que la arrojaron. Y así, contra todas las probabilidades, Trump prevaleció. Y para Hillary Clinton fue su caída política. Lo impresionante realmente era el bando de Trump antes de dicho acontecimiento. El día en que Hillary Clinton iba a recibir la nominación como candidato democrático para la presidencia, un discurso fue pronunciado en esa convención por un partidario de Clinton. Y el tema de su discurso, fueron las palabras. La arrojaron repetidamente. Fue arrojada como senadora, pero no se mantuvo abajo. También fue echada como secretaria de Estado, pero se levantó. La arrojaron múltiples veces. La arrojaron como primera dama. La arrojaron. Va y continúa. Todo el discurso es realmente eso. La arrojaron como primera dama, pero ella no se quedó. La arrojaron como senadora de los Estados Unidos, pero ella no quedó en el lado. La arrojaron al secretario de Estado, pero ella no quedó. Lanzaron un terreno en una campaña de estéril. Hay campaña, pero ella no se quedará. Ahora, si tomas las palabras del discurso que se dio cuando Hillary Clinton fue levantado para ponerse en contra de Trump, el Jezebel estadounidense, el Jehu estadounidense, solo tomas las palabras, la tiras y escribes en internet, te llevaría al 2 Kings 9:33, el enfrentamiento de Jehu y Jezebel. Fue echada nuevamente. Ella fue ungida para que se oponga a la cárcel estadounidense. Quienes fueron las palabras que la arrojaron, las palabras que profetizaron, que hablaron de la caída de Jezebel. Hillary Clinton estuvo en el escenario nacional y la vida pública durante 22 años con su marido y por sí sola, 12 años como senador y secretario de Estado. Ella se retiró por 2 años, volvió otros 2 años para presentarse como candidata a la presidencia. Así que un total de 14 años con su esposo, 22 años, 14 años y 22 años. Jezebel estuvo en el escenario nacional de Israel con su esposo durante 22 años, solo 14 años. Jehu ahora pondrá un vistazo a la capital, llena de corrupción. Lo más preocupante es un estado profundo ocupado por la casa de Ahab. Así que va allí con una agenda para entrenar el pantano. En su camino al trono, Jehu se alía con conservadores religiosos. Así que Trump, en el camino a la Casa Blanca, en su campaña, hace una alianza con los conservadores religiosos de América. Jehu pidió específicamente a Jonadab que fuera su compañero. Jonadab, conocido por su piedad y abstinencia, se une a él. Así, Trump elige a un conservador religioso conocido por su piedad y abstinencia. Jehu lucha contra el culto a la fianza, el sacrificio infantil y lo que él llama brujería. Es interesante ya que los practicantes de brujería lo verían como una amenaza. No solo los defensores del sacrificio infantil y los del aborto se oponían a Trump, sino que otro grupo también lo veía como una amenaza cuando asumió la presidencia, algo que nunca se había visto en la historia de los EO en todo el mundo. Están reuniendo brujas bajo la luna para lanzar hechizos contra él, al igual que las brujas en una guerra habrían sido en una guerra contra Jehu. Cuando Jehu llegó a la capital, se fue a destruir el templo de Baale, desmantelar su culto. El gobierno apoya el culto del sacrificio infantil que desmanteló. Así que cuando Donald Trump llegó a la capital, comenzó a desmantelar el apoyo del gobierno al aborto por sacrificio infantil. Jehu derribó el templo de la fianza. El paradigma dice que cuando Jehu se levante, el templo de la fianza caerá. Ha existido un verdadero templo de fianza en el mundo desde la antigüedad, sobreviviendo 2000 años de historia. Pero cuando Jehu se levanta, el templo de la fianza cae, el templo de la fianza real en el Medio Oriente, que permanece durante unos 2000 años, cayó a la tierra. Cuando 2 meses después de que Donald Trump comenzó su ascenso, el estadounidense Jehu comenzó su ascenso en el verano de 2015. El templo de Baal cayó a la tierra. Jehu se levantó y el templo de Baal caía sobre la tierra. ¿Qué pasa con el 6 de enero? ¿Podría haber un misterio detrás? Hay mucha controversia. Hay mucho entre las partes aquí. Esto no es para justificar lo ocurrido, sino para dar revelación. Una vez, en el libro de los Reyes, Jehu pidió una reunión en la capital. Todo lo que compartiré se hizo realidad tras escribir el paradigma. Llegó años después, pero la plantilla está ahí.
Jehú pidió una reunión en la capital, así que Trump pide una reunión en la capital. En ese día, en la capital de Jehú, había un gran edificio de capitales, un gran templo pagano de capitales. En Washington había un gran edificio del Capitolio, también llamado el Templo del Pueblo, de la democracia o estadounidense. La gente de Jehú en la plantilla baja a ese gran edificio del Capitolio y lo rodea, y mientras los procedimientos están en curso, bueno, se listan para hacer algo. La gente de Trump va a ese gran edificio del Capitolio, lo rodea con procedimientos en curso y se preparan para algo. O algunos lo hicieron en el paradigma de la Biblia, en el momento en que la gente de Jehú irrumpió en el Capitolio. El relato bíblico habla del 6 de enero. Muchas personas de Trump rodearon y algunos irrumpieron en el edificio. Ahora hay mucho en esto y lo que significa. Pero ahora, cuando la policía del Capitol anunció cuántos habían arrestado en Washington esa semana, los presos fueron asaltados en el edificio en el lugar. Los titulares de los presos 80 fueron arrestados por disturbios civiles en la Capitolio de los Estados Unidos y el Departamento de Policía Metropolitana de D.C. arrestaron a 80 personas en relación con los disturbios civiles en la Capitolio de los Estados Unidos. De acuerdo, 80 personas. En el relato de los Segundos Reyes, registra una frase para hablar de aquellos que asaltaron ese antiguo edificio del templo de la capital. La frase es Smonimish. Se traduce en 80 personas. 80 personas, dice en el Segundo Rey 1023. Ahora Jehú había puesto 80 hombres afuera. Ahora hay mucho más. Verás, el templo de Baal fue lo que permitió a los israelitas sacrificar a sus hijos. América ha tenido su propio templo de Baal que le permitió matar a más de 60 millones de niños. Se llamaba Roe vs. Wade. Así que la plantilla ordena que el Jehú estadounidense será un instrumento importante para derribar el templo estadounidense de fianza. Una vez más, esto estaba en las plantillas del paradigma, pero esto se hizo realidad más tarde. Roe vs. Wade es el templo estadounidense de la fianza y de Trump. El Jehú estadounidense lo haría nombrando a 3 jueces de la Corte Suprema. El Jehú estadounidense derribó el templo estadounidense de fianza como un hombre que no era político sino soldado, luchador. Jehú sin duda habría estado en la línea de fuego, un objetivo de armas. Y sin embargo hubiera sobrevivido. Así que Trump se encontraría en la línea de fuego, un objetivo, y sobreviviría. Jehú era un líder improbable. Él era imperfecto, estaba mixto. Y sin embargo, era el único líder del reino norte de Israel a quien la Biblia encomia. Trump es un líder improbable, una persona mixta imperfecta. Ningún presidente estadounidense fue más efectivo y exitoso en favor de la vida que él. Ningún presidente estadounidense o líder mundial ha reconocido Jerusalén como la capital eterna de la nación judía. El primer líder mundial en hacerlo desde la antigüedad. El único presidente estadounidense responsable del derrocamiento de Roe contra Wade. El primer presidente estadounidense en reconocer que las alturas de Golán pertenecen a Israel, que es parte de la bíblica israelí. El primer presidente estadounidense en inaugurar los acuerdos abrahámicos. El único presidente estadounidense que habló en la marcha por la vida. Él era el presidente estadounidense que más habló por buscar defender la libertad religiosa. Recientemente, la vida de Trump casi se quitó. Se perdió quitarle la vida en tan solo 2 centímetros. Si no volviera la cabeza en el último instante, habría muerto. ¿Hay algo en la plantilla conectada a esto? De nuevo Jehú era un guerrero. Más que otros reyes de Israel, habría sido especialmente el objetivo de ataques físicos. Él era comandante de guerra, de armas y en la línea de fuego. Él le habría sobrevivido. Curiosamente, Jehú también estaba vinculado con el asesinato. Él fue quien mató a los gobernantes malvados y sobrevivió. Ahora parecía que las fuerzas oscuras querían volverlo en su contra y matarlo. Revelé estas cosas por primera vez en 2017 cuando escribí El Paradigma. Me llevaron a darle a Jehú, así como a Trump, un título. Le llamé Jehú, el rey guerrero. Esto es lo que verás, una de las páginas, el capítulo inicial de ese capítulo donde escribí sobre Jehú como el rey guerrero. Así se llamaba. Trump, de quien escribí como presidente guerrero. Pero nunca oí hablar de Trump hablando bastante en esas palabras hasta este verano cuando le dispararon. ¿Y qué llamada hizo? ¿Qué pasó después de que le dispararon? La llamada a luchar. Esa es la llamada de un soldado, un hombre de guerra. Fue ese evento y esa respuesta lo que llevó a la gente públicamente en las noticias y en la web a referirlo como guerrero. Estas son cotizaciones reales. Donald Trump elogiado por las estrellas como un hombre guerrero, dispuesto a dar su vida después del intento de asesinato. Trump acaba de demostrar que estas son citas. Trump acaba de demostrar que es un puro guerrero después de su famoso intento de asesinato. Como yo llamo a Jehú el rey guerrero. Mira cómo se llamaba a Trump en la televisión. Trump tiene una mentalidad de presidente guerrero, el rey guerrero. ¿Trump es perfecto? Por supuesto que no. ¿Es imperfecto? Sí. ¿Es un mixto? Sí. ¿Es salvaje e impredecible? Sí. No se trata de él. En última instancia, se trata de los caminos de Dios. Jehú también. No sabemos con certeza su relación con Dios, pero Dios lo utilizó. Dios usará a quien Dios usará. No se trata de la persona, es de Dios. Se trata de los propósitos. Se trata de cosas como la vida y otras cosas. Se trata de la voluntad de Dios.
América está en el equilibrio como Israel colgó el equilibrio en la antigüedad y en los días de Jehú, como era entonces. Hay diferencias gigantes entre las grabaciones de los dos partidos y los dos candidatos. No sobre la gente, es sobre los problemas. Uno, Kamala Harris, es radicalmente para el aborto, el asesinato de niños hasta el momento del nacimiento. El otro, Donald Trump, es por vida. Uno se ha oponido de hecho a la legislación para proteger a los bebés nacidos vivos de ser asesinados o dejados a morir. Uno es radicalmente para la mutilación de transición o quirúrgica de niños y jóvenes. El otro se opone a eso y busca salvar al bebé. Uno, junto con su compañero, ha sido advertido como un peligro para la libertad de expresión y han hablado de censurarla. Uno ha intentado obligar a los cristianos, como Kamala Harris, a apoyar el asesinato forzoso de bebés y a centros de embarazo pro vida a referir a su gente a clínicas de aborto. El otro se ha comprometido a defender la libertad religiosa. Kamala Harris fue defendida y anunciada en la Convención Democrática para nominarla para la presidencia. Pero aquel que siguió los pasos del rey Jordan, Jezebel y Achab, todos de la casa de Achab, vieron a Jehú como enemigo. Así que en la convención todos difamaron al estadounidense Jehú Trump. Todo esto sigue el modelo. Esta elección es crítica y determinará el futuro de esta nación que llamamos América, bien o mal. Ahora déjame decirte algo. Vimos que Ahab reinó durante 22 años. Su antitipo Bill Clinton estuvo en el escenario nacional hasta el final de su presidencia, 22 años. Jerome estuvo en el escenario nacional durante 12 años. Su antitipo Obama también estuvo durante 12 años. Jezebel estaba en el escenario nacional con su esposo, 22 años por sí sola, 14 años. Su antitipo Hillary Clinton estuvo en el escenario nacional con su marido por 22 años y 14 años sola. ¿Qué hay de Jehú y de Trump? Trump es bastante único porque vivió mayormente fuera del gobierno y la vida pública, pero también estuvo en la escena nacional, lo que hace difícil identificarlo con precisión. Jehú estuvo gobernando públicamente por 28 años. Entonces para Jehú el número clave es 28. Su último año en el poder fue su 28 año, el 28 año. Si Trump es reelegido en otoño como su segundo mandato, solo puede servir 4 años más y no más. Entonces el último año de Jehú estadounidense será el 28, 2028, el 28. ¿Significa eso que tiene que ser reelegido? No, tiene libre albedrío. América tiene total libertad para actuar, igual que sus votantes y el pueblo de Dios. Todos tenemos libertad para decidir. Dios tiene su voluntad perfecta, su voluntad permitida o permitida y su voluntad de salvación. Tenemos el libre albedrío de orar o no orar, votar o no votar. Si todos como pueblo de Dios oramos y votamos, el futuro de América cambiaría. Seríamos diferentes. La ascensión de Jehú en el antiguo Israel, ¿qué significó? Representó una pausa en la caída de Israel y finalmente el juicio. Fue una oportunidad para retroceder. Jehú no era la respuesta. Fue solo una ventana que abrió la respuesta. Entonces, ¿cuál? ¿Cuál de los futuros será el destino de América? Por un lado, tienes un partido, una plataforma y un candidato desafiando los caminos de Dios. Según la Biblia y el antiguo Israel, estos caminos de apostasía llevaron al juicio. El asesinato de bebés y acciones contra Dios conducen al juicio. El desastre o, por otro lado, la oportunidad de renacimiento. ¿Cuál será el futuro de América? ¿Qué hay de Kamala Harris? Todo lo que diré es que no pierda lo que voy a abrir en el próximo video. Entonces, ¿Jehú fue la respuesta? No, ni Trump lo es. Pero Dios proporciona una ventana para que una nación regrese. La respuesta no es una persona. La respuesta no es la ventana. La respuesta es lo que puede pasar a través de la ventana. Renacimiento. Eso es lo único que puede salvar a América. Dios permitió que Trump estuviera cerca de la muerte. Trump estuvo cerca, pero Dios lo salvó. Dios también puede salvar en América, una nación que está al borde de la calamidad y el juicio. Tus oraciones y tu voto importan mucho. Si no votamos, soportamos la culpa por lo que ocurre. Si no rezamos, soportamos la culpa. Haga la diferencia. Eres la luz del mundo. Dios te puso aquí para este tiempo. Influye en tu entorno. Usa tu voto. Difunde el evangelio. Ora por el renacimiento. Regístrate para votar en algo como vote.gov. Es fácil. Lo más importante, ora por el renacimiento y deja que comience contigo. La respuesta no es un sistema, un partido o un hombre. La respuesta es Yeshua HaMashiach, Jesús, el Mesías, la luz del mundo, la gloria de Israel y la esperanza de Estados Unidos. Para aquellos que necesitan saber esto, que van a votar o no saben, envíales este enlace, dale like, no te pierdas el próximo video profético sobre Kamala Harris y otros mensajes en este canal. Suscríbete para obtener el libro El paradigma que abre este misterio y predice estas cosas.